Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de Matemáticas 3, en el que en esta ocasión estaremos abordando el tema de ángulo entre dos rectas. En videos anteriores ya habíamos empezado a trabajar con dos rectas, hallando los valores de sus pendientes o las magnitudes de sus pendientes, y dependiendo de su valor las habíamos clasificado en paralelas, perpendiculares u oblicuas. En esta ocasión nos vamos a centrar en aquellas rectas que se cortan, es decir, que chocan en un punto. Debido a ese choque, se va a generar ángulos entre dichas rectas. Por ejemplo, si tomamos a lo que son las paralelas, estas jamás van a chocar y no se van a formar ángulos entre ellas. Por lo tanto, para este tema no nos van a interesar. Solamente teníamos dos tipos de rectas o de pares de rectas que presentaban un choque. Las primeras eran las rectas perpendiculares, pero estas ya conocemos la magnitud del ángulo con el que se están cortando o que se presenta entre ellas. Debido a que son perpendiculares, siempre van a formar ángulos de 90 grados. Entonces, las que nos van a interesar son las oblicuas. Son aquellas que no chocan en un ángulo de 90 grados y que los valores de sus pendientes sencillamente son diferentes entre sí. Debido a que aquí se forman ángulos que no son conocidos, es decir, que no podemos saber de manera rápida, que son como los de 90 grados de las perpendiculares, nos vemos en la necesidad de determinar cuál es la magnitud de dicho ángulo que se está formando entre las rectas. ¿Cómo podemos medir u obtener el valor de dicho ángulo? Como siempre, nos vamos a valer de una formulita para poder calcularlo. La fórmula es esta. Este símbolo es la letra griega teta. Esta va a representar la magnitud del ángulo que se va a presentar entre las rectas y se define con la siguiente fórmula. El ángulo entre dos rectas va a ser igual a la tangente inversa de la pendiente 2 menos la pendiente 1 entre 1 más la multiplicación de la pendiente 2 por la pendiente 1. Como tenemos dos rectas, vamos a tener dos pendientes. La pendiente 1 va a ir ligada a la recta 1 y la pendiente 2 a la recta 2. La cuestión aquí es determinar cuál va a ser mi pendiente 1 y cuál mi pendiente 2, porque el ángulo que yo vaya a obtener va a depender de cuál yo elija para que represente qué recta, es decir, si la recta 1 o la recta 2. Ahora van a ver por qué. Normalmente yo puedo elegir cuál quiero que sea mi recta 1 y cuál quiero que sea mi recta 2. Y en base a eso voy a obtener sus pendientes. Pero en lo que es los temas que se manejan en bachillerato o la guía que trata de ofrecer, trata de simplificar el procedimiento, ¿de acuerdo? O sea, como que hacerlo un poco más estándar. ¿Qué quiero decir con esto? Me refiero a que la preparatoria está tratando de establecer una fórmula con la cual yo te diga cuál va a ser M1 y cuál va a ser M2. Sin embargo, en la práctica real de los cálculos de estas rectas, yo puedo decidir cuál quiero que sea recta 1 o recta 2. Aquí nos ponen una serie de condiciones y es muy importante estudiar cuál es el ángulo que estoy obteniendo, porque si analizamos cómo se cortan estas rectas, nos vamos a dar cuenta que se van a formar dos pares de ángulos. Aquí vamos a tener un par, este de aquí y este de aquí, y aquí vamos a tener otro par, este más grande junto con este más grande. Vean que estos pares de ángulos valen lo mismo porque son opuestos por el vértice. Entonces, este de aquí vale lo mismo que este y este de aquí vale lo mismo que este. Ahora la cuestión es, esta fórmula o este ángulo teta, ¿cuál representa? ¿Representa a estos dos o representa a estos dos de aquí? Bueno, eso va a depender de qué recta elija como la recta 1 y cuál como la recta 2, ya que lo que es el ángulo respeta cierta característica. Ahorita la van a ver. Por ejemplo, en este caso, vamos a guiarnos por la naturaleza de las pendientes. Recuerden que si las pendientes o las rectas van hacia la derecha y hacia arriba, quiere decir que son pendientes positivas. ¿De acuerdo? Entonces, como estas dos van hacia la derecha, son pendientes positivas. Y
que mientras más vertical esté una recta, quiere decir que su pendiente es más grande. Por ejemplo, esta que está un poco más acostada va a tener una pendiente más pequeña que esta que está más vertical. ¿De acuerdo? Entonces, si mis dos rectas son positivas, yo necesito determinar M2 con cierta condición. Y me dice esta, si ambas pendientes son positivas, M2 será la mayor. Es decir, M2 va a ser esta que acabo de mover, porque es la que está más inclinada. Ahora, ¿por qué decía que depende mucho cuál sea la pendiente 1 y cuál sea la pendiente 2? Porque dependiendo de cuál yo elija, va a ser el ángulo que esta fórmula me va a arrojar. No va a ser lo mismo que yo ponga esta como M2 a que ponga M1, porque el ángulo que me va a dar la fórmula va a cambiar o puede cambiar de ser este a ser este otro más grandote. Y van a ver que no son iguales los ángulos. Entonces es muy importante definir cuál es M1 y cuál es M2. Vamos a trabajar con estas reglas que me ofrece lo que es los libros guía. ¿De acuerdo? Entonces vamos a manejarlo así. Si ambas pendientes son positivas, M2 va a ser la mayor. Ok, ya definimos. Esta va a ser M2 y esta que está un poco más acostada va a ser M1. Ahora, ¿cuál es el ángulo que voy a obtener si aplico esta fórmula bajo esta característica? ¿Será este, estos dos, o serán estos dos? Bueno, eso lo va a determinar el sentido de giro y cuál es M1. Por ejemplo, el sentido de giro siempre va a ser antihorario para determinar el ángulo y siempre me voy a mover de M1 hacia M2. Es decir, esta era mi M1 y esta es M2. Por lo tanto, si yo me muevo de M1 hacia M2 en el sentido contrario a las manecillas, los ángulos que voy a obtener al aplicar esta fórmula serían estos dos ángulos. Estos dos ángulos pueden ser más grandes, pueden ser más pequeños, pero lo que me interesa es saber el par de ángulo que estoy calculando, saber dónde se van a ubicar si yo aplico la fórmula. En este caso, ya no me ando con dudas de saber si son estos o son estos, debido a que les digo que siempre voy a ir de M1 a M2 en sentido contrario a las manecillas. Entonces el ángulo que estoy calculando es este de aquí. Y este ángulo es igual a este. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si las dos pendientes no son positivas? ¿Qué pasa si tengo una positiva y una negativa? Entonces, si una pendiente es positiva y otra negativa, M2 será la negativa, es decir, esta de aquí. Esta es negativa porque conforme avanzo hacia la derecha, la flecha cae. ¿De acuerdo? En cambio, la positiva sube. Entonces, este sería M2 y este sería M1. ¿Cuál es el ángulo entonces que me va a dar la fórmula? ¿Estos dos de aquí o estos dos de aquí? Bueno, entonces este es M1, este es M2, entonces me voy a empezar de aquí y me muevo en el sentido antihorario, es decir, hacia acá. Entonces el ángulo que voy a calcular si aplico la fórmula sería este de aquí, que son iguales. ¿De acuerdo? Finalmente, ¿qué pasa si no son las dos positivas, una positiva y una negativa, sino que las dos son negativas? ¿Qué va a pasar? Bueno, si las dos son negativas, M2 será la de mayor valor absoluto. Es decir, nuevamente va a ser la que esté más vertical. En este caso, M2 sería esta que está más vertical, ya que esta está más acostada. ¿Y cuál sería el ángulo que voy a calcular si aplico la fórmula? Este de aquí o este otro más grande. Bueno, yo sé que este es M2, este es M1, entonces me ubico en M1 y me voy a mover hacia M2 en sentido antihorario. Entonces el ángulo que voy a calcular si aplico la fórmula sería este de aquí. ¿De acuerdo? Simplemente para que quede claro qué ángulo estoy calculando. Porque muchas veces, a mí me tocó, que en la prepa te dicen, aplica esta fórmula, halla el ángulo y listo. Pero no te dicen qué ángulo estás calculando. Simplemente aplicas la fórmula por inercia, pero no, hay que entender cuál es el ángulo que estoy calculando y por qué me da esa magnitud. Y dicha magnitud tiene que coincidir con la abertura de alguna de las rectas, ya sea estas dos, este ángulo generado por el corte de las rectas o este ángulo. Pero como dije, eso lo va a definir cuál sea M1 y cuál sea M2. Para que quede claro, vamos a realizar unos ejemplos. Pero antes hay una pequeña nota que quiero decirles. Si el ángulo resultante de aplicar esta fórmula es negativo, hay que aplicar
esta otra fórmula, que va a ser 180 grados más la magnitud que nos haya dado esta ecuación. Recuerden que va a ser una ecuación negativa. Entonces va a ser 180 más la cantidad negativa. Y ya una vez que yo lo aplique, ahora sí voy a obtener el verdadero valor de la abertura o del ángulo. ¿De acuerdo? Solamente aplico esto si el ángulo obtenido por la fórmula es negativo. Entonces ahora sí, vamos con los ejemplos. Para empezar me dice que yo determine el ángulo que se forma entre los siguientes segmentos de recta. Tenemos a la primera recta L1, cuyos extremos se encuentran en 0, menos 2 y 1,2, y a la recta 2 en menos 3, menos 1 y 3,1. Recuerden que para que yo pueda determinar el ángulo que se forma entre los segmentos de recta, voy a utilizar esta fórmula. Ahora sí, vamos a ubicar los puntos. La recta 1 dice que está en 0, menos 2, es decir, aquí, y su otro extremo en 1,2, es decir, aquí. Para la recta 2 tenemos menos 3, menos 1, es decir, aquí, y 3,1, es decir, aquí. Entonces, estas son las dos rectas o los dos segmentos que están chocando. Aquí algo muy importante. No se vayan a confundir con que la recta 1 me va a dar la pendiente 1 y la recta 2 me va a dar la pendiente 2. No se confundan, no lo vayan a hacer. Recuerden que la pendiente 1 y la pendiente 2 lo determinan las características que les di hace un momento. Si ambas son positivas, M2 va a ser la de mayor valor. Si una es positiva y una negativa, M2 va a ser la negativa. Y así con los ejemplos que les había puesto en la parte anterior, en la sección anterior, ¿de acuerdo? No vayan a confundirse y piensen que este me va a dar la pendiente 1 y este la pendiente 2. No, ¿de acuerdo? Entonces, esto nada más me sirve para nombrar las rectas e identificarlas. Entonces, mi recta 1 es esta de aquí y mi recta 2 es esta de aquí. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer con cada recta? Necesito calcular sus pendientes. Primero, vamos a calcular la pendiente de la recta 1 y después calcularemos la pendiente de la recta 2. ¿Cómo calculábamos las pendientes? Bueno, aquí tenemos la fórmula. Recuerden que las pendientes era la resta de la coordenada y2 menos y1 entre la resta de la coordenada x2 menos x1. Entonces vamos a reemplazar esta fórmula aquí, dejando sus debidos espacios. Recuerden que en las rectas, esta sería mi coordenada x1, y1 y la segunda x2, y2. Vamos a empezar sustituyendo para hallar la pendiente de la recta 1. Entonces, la pendiente de la recta 1 sería y2 menos y1, es decir, 2 menos 2, entre x2 menos x1, es decir, 1 menos 0. Si resolvemos esto, este menos por menos se convertiría en más 2 porque es ley de signos. Y aquí abajo 1 menos 0 me daría 1. Vamos a resolver esta suma. 2 más 2 me daría 4. 4 entre 1. Y 4 entre 1, ¿cuánto da? Pues nos daría un entero, es decir, 4. Ya encontramos la pendiente de la recta 1. Ahora vamos a encontrar la pendiente de la recta 2. ¿Cuánto sería y2? Y2 sería 1. ¿Cuánto sería y1? Y1 sería menos 1. X2 sería 3 y X1 sería menos 3. Vamos a realizar esta operación. 1 menos menos 1 se convertiría en 1 más 1, ya que aquí tenemos ley de signos. Menos por menos me da más. Aquí, 3 menos menos 3 se convertiría en 3 más 3, por la misma razón que ocurrió arriba. Vamos a realizar estas sumas. 1 más 1 me daría 2 y 3 más 3 me daría 6. Esta fracción se puede simplificar ya que le puedo sacar mitades a cada parte. 2 entre 2 me daría 1 y 6 entre 2 me daría 3. Entonces, la pendiente de la recta 2 sería 1/3. Ahora, como en este caso ambas pendientes son positivas, dense cuenta, ambas tienen signo positivo, yo necesito determinar cuál va a ser mi pendiente M1 y cuál mi pendiente M2. Entonces, M2 va a ser la que tenga
mayor valor en su pendiente. Recuerden que si ambas pendientes son positivas, M2 será la mayor. ¿Cuál es más grande? ¿4 o 1/3? Ah, bueno, 4 es más grande. Entonces esta va a ser M2 y esta va a ser M1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir estos valores de las pendientes en esta fórmula para hallar el ángulo entre las rectas. Como dijimos que M2 es la recta 1, es decir, esta sería M2, esta sería M1, el ángulo que vamos a calcular sería este de aquí. Si nos damos cuenta, debería ser un ángulo agudo, es decir, un ángulo menor a 90 grados. Vamos a ver si es cierto. Entonces, vamos a aplicar estas fórmulas una vez que ya definimos cuál es M2 y cuál es M1. Entonces traemos a la fórmula aquí abajo igual con sus espacios para sustituir. Me dice que aquí va a ir el valor de M2, es decir, 4. Y aquí al lado iría el valor de M1, es decir, 1/3. Aquí abajo también va el valor de M2, que dijimos es 4, y aquí otra vez el de M1, que es 1/3. Vamos a realizar las operaciones. 4 menos 1/3, si esto lo hacen en la calculadora, les debe dar una cantidad de 11/3. Y 4 por 1/3 me daría 4/3. Estos procedimientos los pueden comprobar en su calculadora. Ahora vamos a resolver esta suma de aquí abajo. Aquí arriba lo puedo repetir porque no hice nada, pero aquí abajo yo tengo una suma de 1 más 4/3, lo cual me daría una cantidad de 7/3. Ahora tengo una división de 11/3 entre 7/3. Aquí yo voy a obtener una cantidad de 11/7 si realizo esta división en la calculadora. Les repito, compruébenlo ustedes en la calculadora. 11/3 entre 7/3 me daría un resultado de 11/7. Si a esta fracción yo le aplico tangente inversa, me daría una cantidad de 57.2. Pero esto es una magnitud de ángulos. Pero si nos damos cuenta, esto está en decimales. Entonces tenemos que volverlo ángulo. Para ello, si lo transformamos, me daría una cantidad de 57 grados 31 minutos. Lo único que voy a comprobar con la calculadora es este último paso. Todo lo demás se los dejo a ustedes para que lo comprueben. Esto es lo que yo voy a comprobar con la calculadora. Así que vamos a traerla. Una vez que tenemos la calculadora, hay que fijarnos que en la parte superior esté la letra D, que significa que estamos trabajando en grados. No debe tener la letra R, porque estaríamos trabajando en radianes, ni la letra G, que significa gradianes. Entonces, lo que nos interesa es que aquí tenga la letra D. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, les voy a ayudar si no tienen configurada esta letra. Recuerden que esto solamente funciona con esta calculadora, ¿de acuerdo? Así que ténganlo en cuenta. Para ello voy a acceder al menú de la calculadora, al menú de configuración, y tengo que presionar Shift y Setup, esta tecla de aquí, donde está menú. La presiono y me aparece esto. Luego selecciono la opción 2 que dice unidad de ángulo, le doy al número 2 y ya me aparecen las tres opciones, grados, radianes y gradianes. No es lo mismo grados que gradianes, ¿eh? Entonces, a mí me interesa la primera opción, la de grados. Entonces selecciono la opción 1 y ya me debe aparecer la letra D aquí arriba. Ahora sí, con esto configurado, vamos a comprobar este procedimiento. Yo voy a escribir la tangente inversa. ¿Cómo escribo tangente inversa? Aquí en amarillo yo tengo esa función, entonces tengo que activar la función amarilla presionando Shift. Ahora sí, presiono esta tecla. Ya me aparece la tangente inversa de 11/7. Cierro el paréntesis y presiono igual. Esto me da una cantidad de 57.52. Pero esto está en decimales, yo lo quiero en grados. Entonces presiono esta tecla que se encarga de convertirlo a grados. La presiono y me da 57 grados 31 minutos. Como ustedes pueden ver, es un ángulo agudo. ¿Recuerdan que les dije que este ángulo, por la forma, debía ser un ángulo agudo, ya que este es un poco más grande? Entonces, con esto estamos comprobando que el ángulo que calculamos es este, ya que si nos fijamos, esta sería mi pendiente 1, es decir, M1, y esta sería mi pendiente 2. La que está más inclinada, recuerden, es la pendiente 2. Entonces me voy a mover de aquí hacia acá.
Por lo tanto, es un ángulo agudo como pueden ver. Y aquí lo comprobamos. Entonces, de esta manera terminamos el primer ejemplo. Vamos a pasar al segundo. Para este segundo ejemplo, nos están diciendo que las coordenadas de la recta 1 están en 3,1 y en menos 2,3. Es decir, este sería el primer segmento. Para nuestra recta 2 se ubican en menos 2,1 y 3,3. Aquí tenemos a la segunda recta. En esta ocasión estamos teniendo nuevamente dos rectas que se van a cortar y necesitamos determinar el ángulo que se forma entre ellas. Entonces vamos a volver a calcular las pendientes de ambas rectas, la de la recta 1 y la de la recta 2. Empezamos con la de la recta 1. Aquí iría el valor de y2, que sería 3, aquí el de y1, que sería 1, el de x2, que sería menos 2, y el de x1, que sería 3. Realizamos estas operaciones y 3 menos 1 es 2. Menos 2 menos 3 me daría menos 5. Por lo tanto, el valor de esta pendiente es menos 2 quintos. Esta es una pendiente negativa. ¿De acuerdo? Aquí lo pueden ver. Me dio resultado negativo. Vamos con la pendiente de la recta 2. Nuevamente reescribimos dejando los espacios y aquí iría y2, que sería 3, luego y1, que sería 1, x2, que sería 3, y x1, que sería menos 2. Realizamos la resta nuevamente. 3 menos 1 me daría 2. 3 menos menos 2 se convertiría en 3 más 2, porque aquí tenemos multiplicación de signos iguales. Menos por menos me daría más. Y 3 más 2 me daría 5. Entonces, la pendiente de la recta 2 sería 2 quintos. Como pueden ver, tenemos dos pendientes diferentes en cuanto a su signo. Tenemos una negativa y otra positiva. ¿Cómo vamos a determinar cuál es la pendiente 1 y cuál es la pendiente 2? Recuerden que esto no me indica cuál es la pendiente 1 y cuál la pendiente 2. Simplemente es el cálculo de las pendientes de las rectas. Para determinar cuál es la pendiente 1 y la pendiente 2, necesitamos de las condiciones que mostré al inicio. Como aquí tenemos una pendiente negativa y aquí una positiva, hay que aplicar esa condición que me dice que si una pendiente es positiva y otra negativa, M2 será la negativa. En este caso, M2 sería esta y M1 sería esta. Entonces, estos valores hay que sustituirlos aquí. Si nos fijamos en esto, M2 me dice que es la pendiente negativa, es decir, esta de aquí, este es M2 y este es M1. Entonces, el ángulo que vamos a calcular sería el que va desde M1 hasta M2, es decir, este de aquí. Como pueden ver, es un ángulo obtuso porque es un ángulo de más de 90 grados y este es un ángulo agudo. Entonces, se supone que si aplicamos la fórmula, el ángulo que estaríamos calculando es este más grande que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, debe ser un ángulo obtuso. Vamos a ver si es cierto. Recuerden que me debe dar un ángulo más grande de 90 grados. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. Aquí tenemos nuestra fórmula y aquí va el valor de M2, que es menos 2 quintos. Aquí el de M1, que es 2 quintos. Aquí nuevamente el de M2 y aquí nuevamente el de M1. Vamos a realizar las operaciones. Menos 2 quintos menos 2 quintos me daría menos 4 quintos. Menos 2 quintos por 2 quintos me daría menos 4/25. Ahora, esto de aquí arriba lo puedo repetir y aquí abajo tengo una especie de suma-resta. Es decir, tengo 1 más menos 4/25. Si esto lo hago en la calculadora, me daría una cantidad de 21/25. Nuevamente, tengo una división de fracciones. Menos 4 quintos entre 21/25. Si hago esta división, me daría menos 20/21. Esto ustedes lo pueden comprobar. Ahora, si a esto yo le aplico la tangente inversa, me da una cantidad de menos 43,6. Ojo, el ángulo está siendo negativo. ¿Y qué pasaba cuando el ángulo era negativo? Teníamos otra condición que nos decía que si el ángulo resultante es negativo, se aplica la siguiente fórmula.
180 más lo que nos dio el ángulo. Entonces vamos a aplicarlo. Quedaría como 180 más menos 43.6. ¿De acuerdo? Esto es este ángulo. Simplemente estoy aplicando la fórmula. Si hago esto, me daría una cantidad de 136.4. Pero esto está en decimales, yo lo quiero en grados. Entonces vamos a convertirlo a grados, lo cual me daría 136 grados con 24 minutos. En efecto, es un ángulo más grande de 90 grados, lo que habíamos mencionado al inicio, porque lo que estamos buscando es este ángulo de aquí y no este. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comprobar nuevamente estos últimos pasos con la calculadora. En la calculadora escribiremos tangente inversa. Recuerden que es Shift y la tecla tangente. Tangente inversa de menos 20 21avos. Cerramos el paréntesis y presionamos igual. Esto me da una cantidad de menos 43.6. Entonces, lo que voy a hacer es que a 180 le voy a sumar menos 43.6. Me quedaría así. 180 más, abro paréntesis, menos 43.6. Cierro paréntesis. Si doy igual, me da una cantidad en fracción, 682 quintos. Para volver esto decimal, presiono esta tecla que dice SD y me lo convierte a decimal. Me da 136.4, lo que yo tenía. Y si quiero volverlo en grados, bueno, simplemente presiono esta tecla. Me dice que es 136 grados, 24 minutos. Justamente lo que tenía aquí. De esta manera terminamos el segundo ejercicio. Vamos con un último ejercicio para dar por terminado este video. Así que vamos por él. Para este tercer ejemplo, me dice que las coordenadas de los extremos de la recta 1 se encuentran en 3,1 y menos 3,2. Unimos estos dos extremos y tenemos a nuestro primer segmento. Para el segundo segmento se encuentran en 0,3 y 2,-1. Los unimos también y tenemos a nuestro segundo segmento. Al igual que los ejemplos anteriores, primero calcularemos la pendiente equivalente a la recta 1 y luego al de la recta 2. Traemos aquí nuestra fórmula ya lista para sustituir y colocamos los valores en su sitio correspondiente. Aquí iría el valor de Y2, que sería 2, aquí el de Y1, que sería 1, aquí el de X2, que sería menos 3, y aquí el de X1, que sería 3. Realizamos estas operaciones y tenemos que 2 menos 1 es igual a 1 y menos 3 es igual a menos 6. Por lo tanto, el valor de la pendiente de la recta 1 es menos un sexto, es decir, es una pendiente negativa. Para la pendiente de la recta 2, también vamos a sustituir. Aquí iría el valor de Y2, que sería menos 1, luego el de Y1, que sería 3, luego el de X2, que sería 2, y finalmente el de X1, que sería 0. Realizamos estas operaciones y tenemos que menos 1 menos 3 es menos 4 y 2 menos 0 es 2. Si realizamos esta división de menos 4 entre 2, tendremos una cantidad de menos 2. Por lo tanto, esta pendiente también es negativa. Entonces tenemos dos pendientes negativas. ¿Qué hacíamos cuando teníamos dos pendientes negativas para saber cuál era M2? Muy fácil. Decía que si ambas pendientes son negativas, M2 será la de mayor valor absoluto. Entonces, si ambas son negativas, si le quitáramos el signo, ¿cuál sería más grande? ¿Un sexto o 2? Entonces la más grande sería esta. Entonces la de mayor valor absoluto es precisamente eso. Si les quitamos el signo, ¿cuál es más grande? En ese caso, para nuestro ejemplo, sería esta, la del menos 2. Entonces, esta sería M2 y esta sería M1. Para los que no les haya quedado claro, cuando tenemos dos pendientes negativas, para saber cuál va a ser M1 y cuál M2, vamos a quitarles un ratito el signo. Este quedaría como un sexto positivo y este como 2 positivo. De ahí vamos a buscar cuál sería más grande, ¿esta o esta de aquí? Bueno, la más grande sería esta. Entonces, a este valor, al de esta pendiente, le vamos a asignar el valor de M2, por ser la más grande. Y a la otra, pues el valor de M1.
Listo, así es como lo determinamos si ambas son negativas. Ahora vamos a sustituir estos valores en la fórmula. Aquí va el valor de M2, que es menos 2, aquí el de M1, que es menos un sexto, y aquí repetimos el de M2 y aquí el de M1. Vamos a realizar las operaciones. Menos 2 menos un sexto me daría una cantidad de menos 11 sextos. Y aquí, menos 2 por menos un sexto me daría una cantidad de 2 sextos. Ahora vamos a resolver esta suma de aquí. Repito este menos 11 sextos de este lado y realizamos la suma. 1 más 2 sextos me daría 4 tercios. Vamos a realizar esta división de fracciones. Menos 11 sextos entre 4 tercios me daría menos 11 octavos. Aplicamos tangente inversa a esta cantidad y me daría menos 53.97. Nuevamente, esto es una cantidad negativa. Por lo tanto, hay que aplicar esta pequeña condición, que me decía que si el ángulo resultante es negativo, apliquemos 180 más el ángulo obtenido. Por lo tanto, esto quedaría como 180 más menos 53.97, lo cual nos daría una cantidad de 126.03, que si lo convertimos a grados, sería 126 grados con un minuto. ¿Listo? Así es como podemos calcular nuestro ángulo formado entre dos rectas si éstas nos dan pendientes negativas. Vamos a comprobar esto nuevamente con la calculadora. Vamos a aplicar tangente inversa, es decir, shift tangente de menos 11 octavos. Cerramos paréntesis y presionamos igual. Me da menos 53.97. Es negativo, entonces tengo que aplicar el procedimiento de aquí abajo. 180 más, abro paréntesis, menos 53.97. Lo cierro. Presiono igual y me da una cantidad en fracción. Para que yo quite esta representación en fracción, presiono esta tecla que dice SD. La presiono y me da 126.03. Para volver esto a su forma de grados, tengo que presionar esta tecla. La presiono y me dice que es 126 grados con un minuto, coincidiendo con lo que tengo aquí. Pueden ver que esta es una cantidad de más de 90 grados. Por lo tanto, si la tuviera que ubicar en esta figura, ¿a cuál creen que le correspondería? ¿A este par de ángulos que están aquí o a este otro par? Bueno, la respuesta es que le correspondería a este segundo par que acabo de mencionar, porque es un ángulo más grande de 90 grados y aquí la abertura me permite corroborar este resultado que acabo de obtener. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver que estos ángulos son agudos, pero estos no, ya que están representados de una forma que se ve que tienen más de 90 grados. De esta manera, les enseñé los tres posibles casos de las pendientes que se pueden presentar cuando dos rectas se cortan. Es decir, cuando tenemos dos pendientes positivas, cuando tenemos una positiva y una negativa, y cuando tenemos dos negativas, que fue este último ejemplo. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video, no sin antes dejarles unos ejercicios para que ustedes practiquen, los cuales son estos que están aquí. Como ustedes pueden ver, son tres ejercicios similares a los que resolvimos en esta sesión. Simplemente que ahora son ustedes los que tendrán que aplicar los procedimientos para encontrar los ángulos entre las rectas. De esta manera terminamos este video. Nos vemos en el siguiente con un nuevo tema.